Como habíamos prometido, en este video vamos a revisar la integración. Quiero hacer un comentario antes de comenzar a hablar sobre las técnicas de integración. En el caso de la derivada teníamos tres métodos que eran la integración, la derivación numérica o la diferenciación numérica, la derivación simbólica y la diferenciación automática. Y con eso podíamos hacer las versiones tridimensionales, etc. Todo se podía generalizar. En el caso de la integral, la parte de la derivación automática no la podemos pasar a su versión integral, porque no hay en realidad algo equivalente a la regla de la cadena, que es la que nos permitía que existieran estos números duales. Entonces podría ser que uno pudiera de alguna forma utilizar esta versión de ¿cómo se llama? La de un día vi una vaca vestida de uniforme, la integración por partes, para hacer algo similar a la regla de la cadena, aunque no es exactamente igual, y eso pues complica las cosas definitivamente. Y de hecho esa es la razón por la cual analíticamente se pueden obtener, si conocemos la función analítica y su derivada, podemos hacer todas las versiones de funciones complejas, cuáles son sus derivadas, incluyendo funciones de las que conozcamos su derivada, o sea, si las funciones base conocemos su derivada, la que se compone de esas funciones base, pues tendríamos también su derivada. En el caso de las integrales no es verdadero. O sea, aunque conozcamos la integral de la exponencial y conozcamos la integral de los polinomios y de cosenos, no hay integrales que sean una mezcla de esas y que no las podamos obtener analíticamente, ¿no? Y de hecho eso es lo que hace difícil en general en los cursos de cálculo obtener integrales y no tanto obtener derivadas, ¿no? Entonces la derivada tiene ya de entrada una diferencia con la integral en ese sentido. Y con el caso de la integración simbólica, pues en realidad se puede seguir utilizando los mismos trucos que uno aprende en cálculo para incluirlos, y uno podría hacer algo del estilo para tratar de obtener integración automática, aunque habría demasiados casos donde encontraría una falla, que es lo que sucede en el caso de la integración simbólica. Uno pone una integral más o menos complicada y de repente te arroja un error, ¿no? Entonces, como no queremos eso, en general no se hace la integración simbólica, la integración automática, aunque hay una cosa más o menos equivalente, que tiene que ver con transformar la función en una función que sea un polinomio. Y sobre los polinomios sí podemos hacer tanto derivadas como integrales muy fácilmente, ¿no? Esas sí tenemos unas fórmulas de cómo se deben trabajar. Entonces trabajar sobre polinomios es accesible para poder hacer integración. Entonces el chiste es encontrar buenos polinomios que aproximen adecuadamente a nuestras funciones y de ahí trabajar sobre ellos, ¿no? Entonces ese es el truco de alguna manera para hacer algo equivalente a la integración, a la derivación automática, perdón. No lo vamos a ver eso súper a fondo, un poquito sí lo vamos a tocar, pero les adelanto que tiene que ver eso con los polinomios de Chebyshev y unas cosas que le llaman los nodos de Chebyshev, para que lo investiguen por su cuenta. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar, como en el caso de las derivadas, con la versión numérica, y de hecho la versión simbólica ni la vamos a tocar porque ya la vimos. Entonces la vamos a utilizar, aquí la utilizo para poder checar que la derivación numérica es razonablemente buena, pero en realidad no la vamos a ver porque ya la vimos en SymPy. Entonces, para hacer la versión numérica, lo que uno típicamente hace es sumas de Riemann. Entonces, ¿qué es una suma de Riemann? Uno toma la función y vamos a hacer el límite cuando, entonces quizás lo debería de escribir. Entonces ya lo escribí. Entonces la suma de Riemann sería esta integral. Es como el límite cuando n tiende a infinito de el rango el intervalo donde el tamaño del intervalo donde vamos a aplicar la integral, dividido entre n por la suma desde 1 hasta n de f evaluado en x más un pedazo del elemento, ¿no? Entonces aquí, perdón, no debía de haber sido x, debía de haber sido más bien
A, ¿no? Algo así. Hay varias versiones, igual que con las derivadas, donde uno puede hacer el promedio aquí, que es lo que hice en este caso. O pueden hacer otras versiones, ¿no? Entonces, tal cual, yo puedo sustituir esa cosa de aquí, le llamé delta x al b menos a entre n. Y entonces aquí yo podía poner, en vez de sumarle cada uno de esos elementos a la x, lo que iba a hacer es sumarle un medio nada más, ¿no? Entonces, y comienzo desde a, tal cual, y voy incrementando de delta x en delta x hasta llegar a b menos delta x, entonces más el delta x sobre 2 nos va a quedar hasta llegar a b menos delta x sobre 2, ¿no? Entonces son diferentes versiones, cada da lo mismo en el fondo. Yo podría haber puesto aquí sin dividir entre 2 y sería algo similar. Y luego simplemente lo multiplico por el delta x, que es la multiplicación que está aquí afuera de nuestra suma, ¿no? Entonces, esta suma de Riemann, pues ya la puedo escribir. Y aquí notamos algo automáticamente diferente con las derivadas también. En el caso de las derivadas teníamos una función que incluía una evaluación de la función menos otra evaluación de la función y dividido entre un valor. Y ya, ¿no? Entonces teníamos dos evaluaciones de la función, una resta y una división. Y ya, eso era todo. Aquí en cambio tenemos una suma que, pues, si tenemos suerte, pues esa suma lo va a sustituir por algo que se pueda hacer rápido Julia, que encuentre alguna formulita que tenga por ahí. O si tenemos mala suerte, que es casi siempre, no va a encontrar esa sustitución y por lo tanto va a evaluar tantas veces como n, ¿no? Entonces en este caso haría 1000 sumas, que pues, con respecto al otro caso donde eran una resta y ya, esto cambia radicalmente, ¿no? De 1000 sumas a de una resta a 1000 sumas, pues el tiempo de cómputo para una integral numérica es automáticamente mucho mayor, ¿no? Entonces aquí, y claro, aquí en el caso de la derivada, no importaba que tan pequeño pusiéramos la delta x. Esto solamente nos importaba, si era muy pequeño, iba a ser problemático porque nuestra definición de la función estuviera mal. En realidad, en el fondo. Pero en sí, la delta x la podíamos hacer tan pequeño como quisiéramos. No iba a cambiar el número de operaciones. Aquí sí cambia, ¿no? Entonces, si yo, para reducir la delta x, pues tengo que aumentar el número de pasos de integración que vamos a hacer. Entonces, entre más pasos, pues más precisa va a ser nuestra integral. El problema es que sí va a ser más precisa la integral y aquí no hay el problema ese que existía en la derivada de que no puede hacer, va a empezar a generar deltas de Dirac o algo así. No existe ese problema. Lo podemos hacer tan preciso como querramos, pero vamos a tener que ir más y más y más y más en más y más pasos de integración, lo cual lo vuelve lento, ¿no? Entonces en este caso, ¿cómo se ve con 100 pasos de integración? Para eso hacemos la integral simbólica que nos da el resultado. Esto recuerden que cuando lo evaluemos, pues lo evalúa en big floats. Entonces, pues para propósitos prácticos es exacto el resultado que nos arroja esta integración simbólica con respecto a lo que nos arroja esta integración numérica. Entonces voy a poner primero los 100 pasos y vemos que es 2 por 10 a la menos 4, ¿no? El error, más o menos. Entonces si yo le voy incrementando, entonces ahora 10 veces más, ya tenemos 10 a la menos 6, 10 a la menos 8 y así sucesivamente, ¿no? Entonces por cada 10 pasos nos reduce en 100. Pues está bien, de alguna forma nos reduce más que el número de pasos que incrementamos, pero de todas formas está creciendo. O sea, es de alguna forma lineal el crecimiento. Entre más pasos hago, pues más hay precisión, pero también me voy a tardar pues linealmente más, ¿no? Entonces, ¿qué tanta precisión quiero? Es qué tanto se va a tardar mi programa en correr. Ahora esto es pensando que tenemos rectángulos. Entonces denme un segundo. Entonces la versión de la integral de Riemann es pensar que ustedes ponen en realidad
rectángulos, ¿no? Que lo cortamos la función que teníamos, la cortamos, nos vamos al centro o al primer elemento o al segundo elemento, eso no importa, y evaluamos ahí nuestra función y lo multiplicamos por una altura, ¿no? Entonces eso es generar ciertos rectángulos. Una mejora, que ya la hicieron ustedes en algún punto, es en realidad ver dónde inicia, tomar 2 puntos, en vez de tomar un solo punto y de ahí evaluar una función constante, que sería como un polinomio de grado 0, ¿sí? Vamos a tomar 2 puntos y pasar una recta, que es un polinomio de grado 1, que pasa por esos 2 puntos, ¿no? Entonces tenemos también una base y ahora vamos a calcular un trapecio, y eso pues aproxima de alguna forma, generalmente, no siempre, pero generalmente aproxima mejor la función que si uno toma el polinomio de grado 0, ¿no? Y uno podría hacer todavía una mejora aún, y es, en vez de tomar solo 2 puntos donde inicia el trapecio y donde termina el trapecio, es tomar 3 puntos, por ejemplo, el inicial, el final y el intermedio, ¿no? Entonces aquí tenemos un punto más y nos aseguramos que haya un polinomio que pasa por estos 3 puntos, por este punto, y por el punto del centro. Y eso pues nos va a dar un polinomio. Necesitamos que sea un polinomio de grado 2. Por 3 puntos pasan por un polinomio de grado 2, ¿no? Entonces, si yo tengo 3 puntos, aseguro que puedo pasar un polinomio de grado 2, y eso pues es una curva que va a aproximar un poco mejor nuestra función. Y así yo puedo elegir 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, y eso ir mejorando el polinomio que va a ir quedando ahí adentro, ¿no? Entonces, en vez de tomar una n muy grande, quizás podemos tomar una n un poquito más pequeña, con la ventaja de que ahora vamos a aproximar con polinomios de grado mayor, ¿no? Entonces uno pensaría, pues eso suena a lo mismo porque estoy tomando puntos intermedios también y al final me va a incluir una suma. No del todo, hay algunas mejoras razonables. Entonces déjenme regresar ahora sí aquí, y vamos a ver las diferentes versiones, ¿no? Entonces ya vimos la del polinomio de grado 0, que es las sumas de Riemann tal cual, y ahora vamos a tratar de ir al siguiente paso. El siguiente paso pues es calcular la pendiente de una recta, y con eso podemos, que es el punto inicial, el punto final, sería el f de a menos f de b dividido entre a menos b. Eso nos da la pendiente, y con eso podemos calcular por dónde debería de pasar, o sea, calcular el área de esa región del trapecio, y nos da la regla del trapecio, que pues es simplemente, en realidad, no tomar la evaluación de la función en un punto y multiplicarlo por esta cosa, sino, o sea, si hacen las cuentas, que eso se los dejo como parte del trabajo que ustedes tienen que hacer, si hacen las cuentas van a llegar a que el área de cada uno de esos trapecios ahora va a ser f de a más f de b entre 2 multiplicado por b menos a, ¿no? Entonces era algo muy similar al anterior. Entonces, y cada uno de esos dividido entre n para hacer el promedio total. Entonces ahora ya vamos a tener un valor que es en f de x, otro valor que es en f de x más delta x, y eso multiplicado por delta x sobre 2. Entonces esto en realidad se parece mucho al caso anterior, excepto que hay pues una resta por ahí de la función, ¿no? Una suma ahí de la función que antes no había, ¿no? Entonces a cambio lo multiplicamos, en vez de por x, lo multiplicamos por x sobre 2. Si se dan cuenta, es en el fondo solamente hacer un promedio de dos cosas. Entonces en el fondo no ganamos nada, ¿no? Vamos a obtener en realidad básicamente lo mismo. De hecho, en este caso casualmente obtenemos, era 0.0002, o sea, 3 ceros y un 2, y aquí es 0.0004, ¿no? Entonces incluso el error es mayor en este caso,
por mala suerte, pero en general pues es solamente hacer un promedio de los dos casos. Entonces ahí todavía no ganamos nada. Eso es lo que se le conoce como la regla trapezoidal y ustedes ya lo hicieron de alguna forma. A veces se gana, en general sí se gana un poquito por aplicar la regla trapezoidal, como lo vimos en el dibujo de hecho, pero en general no se gana tanto en realidad, ¿no? Entonces pues uno sí genera una mejora, pero no una mejora sustancial como para poder decir, pues sí me conviene aplicar la regla trapezoidal en esto. Pero en cambio, hacer el siguiente grado, o sea, hacer el área bajo la curva de esta figura que incluye en la parte de abajo una recta constante, o sea, un segmento constante, los dos segmentos de las orillas para formar el trapecio, excepto que el segmento inclinado de la parte de arriba lo vamos a sustituir por una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces, como antes, pues uno pensaría, pues no va en realidad a mejorar mucho. Ahora tenemos 3 puntos y por lo tanto vamos a al final obtener, si hacen las cuentas, vamos a obtener la suma de 3 funciones por un producto ahí y ahora dividido entre 6. Entonces parece otra vez como un simple promedio, ¿no? Pues resulta que no, que en general sí mejora razonablemente las mediciones, ¿no? Aquí por ejemplo pues es 10 a la menos 8, o sea, casi 10,000 veces más, o sea, es equivalente a que si yo hubiera puesto 2 ceros más aquí, ¿no? Que era, perdón, aquí no debía de haberlos puesto, sino aquí arriba, 2 ceros más aquí, que eran en vez de 100, 10,000, y ahí, no era ahí donde lo quería poner, era aquí, 2 ceros, y lo que nos sale es ya 4 por 10 a la menos 8. Pues con 100, o sea, con solo 100, o sea, en realidad hacemos, en el caso de aquí arriba, tenemos 100 sumas, ¿no? En este caso tendríamos 200 porque se suma aquí adentro algo siempre. Entonces a cada uno hay que agregarle uno más. Y en este caso tendríamos 300 sumas. Y con 300 sumas, utilizando esta formulita, obtenemos algo que es 10,000 veces más eficiente, que equivale a, en este caso, a hacer 100 números más, ¿no? O sea, 100 divisiones más. ¿Sí? Entonces 300 pues definitivamente no es 10,000, ¿no? Entonces ahí sí estamos en una buena ventaja de 30 veces más, se llega 30 veces más rápido a un error similar, ¿no? Entonces definitivamente utilizar la regla de Simpson es bastante eficaz en el caso de pensar en qué nos conviene más, aumentar la n o aumentar el número del grado del polinomio con el que aproximamos. Pues aquí parece que sí nos conviene aumentar el número del polinomio. No siempre mejora, pero casi siempre. Entonces esto sí es un poquito un arte, ¿no? De cuándo mejora y cuándo no mejora. Pues a veces mejora la regla de Simpson, a veces no lo mejora, pero casi siempre. Entonces en la práctica es una de las mejores opciones utilizar esta reglita, ¿no? Ahora uno puede seguir aumentando el polinomio y por supuesto eso empieza a ser el problema de que si no mejora sustancialmente esta cosa, pues vamos a estar agregando aquí cada vez más y más y más elementos de sumas y en algún momento incluso puede salir una cosa que ya no puede hacer de sumas, y entonces o sea que haya un elemento cuadrático y todo eso, entonces eso podría alentarlo. Y la realidad es que lo aumenta en general. Entonces, aumentar el grado del polinomio con el que vamos a aproximar no parece siempre mejorar la situación. Entonces, uno tiene que pensar como qué es. En este punto llega el preguntarse qué es exactamente lo que hace que una función lo vuelva más rápido, o digo, un polinomio para cubrir con un polinomio arriba lo vuelve más rápido o no lo vuelve más rápido. Y también uno se debe de preguntar si la distribución en la que ponen los puntos importa, ¿no? Entonces déjenme regresar al dibujito. Entonces en este caso nosotros dijimos en el extremo de este lado, en el extremo de este lado y luego en el centro.
Entonces, para hasta 3 puntos suena razonable, ¿no? Dividirlo así. Aunque ya es un poco raro el del centro. Los dedos de la orilla sonaban muy razonables. Pero el del centro, pues ¿por qué en el centro? Quizás nos conviene moverlo un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. ¿Cuál es el mejor lugar donde se debe poner? Quizás no es el centro. Y cuando uno pone 10, 20, 50, 100 puntos para decidir con qué lo vamos a aproximar, ¿no? Con qué polinomio lo vamos a aproximar, pues sí parece que puede ser importante dónde ponemos los puntos, ¿no? Entonces ahí hay una pregunta de cuál es la mejor distribución de puntos para que nuestra función sea aproximada más rápidamente, ¿no? Esa sería una pregunta interesante a resolverse. Entonces regreso, ahora sí, acá, listo. Entonces, para pasar al siguiente paso es lo que se conoce como la interpolación. Lo voy a dejar para el siguiente video, pero lo quiero ya plantear, ¿no? Entonces, hay dos posibles estrategias. Una es incrementar la n, tanto como sea posible. Y quizás uno puede decir, bueno, pues ya la regla de Simpson funcionó bien, pues voy a tomar la regla de Simpson. Entonces, si vemos que en la práctica subir el polinomio a un grado mayor, ¿no? Que esos les llaman estrategias de Newton-Cohen o algo así. Si no recuerdo bien el segundo apellido. Entonces, pues, ¿para qué seguimos aumentando el grado del polinomio si no nos va a arrojar nada tan bueno? Aunque otra estrategia podría ser, en vez de déjenme regresar al dibujo. En vez de dividir en muchos rectángulos, vamos a quedarnos con un solo rectángulo. Y vamos a aproximar, los puntos los vamos a poner aquí sobre nuestra recta adecuadamente para generar un polinomio que aproxime lo mejor posible a nuestra función. E integramos ese polinomio, ¿no? Entonces eso tiene la otra ventaja de que si ya tenemos un buen polinomio, podemos integrarlo vía las reglas de integración de los polinomios, que son pues casi triviales, ¿no? Entonces la pregunta es fuerte o difícil de alguna forma, ¿no? ¿Qué nos conviene más? ¿Dividir en muchos pedazos o aproximar lo mejor posible con un solo pedazo, ¿no? Entonces esas son las dos estrategias. Dividimos mucho o aproximamos con un solo rectángulo, ¿no? Entonces eso ambos nos va a incrementar el tiempo de cómputo, pero ¿cuál es el que nos va a ir a atender más rápido a una buena aproximación de la integral, ¿no? Esa es la pregunta un poco detrás de la interpolación. Entonces lo dejo aquí y lo vemos en el siguiente video.